Muy buenas tardes, sean bienvenidos al aula de cultura del diario Montañés en esta sede del Ateneo Santanderino. Tenemos esta tarde aquí con nosotros a Gabriel Albiach, que yo sé que todos ustedes le conocen porque le han leído no solamente en el ABC, donde escribió durante muchos años, sino ahora en El Debate. La presentación verdadera de la personalidad y de la figura de Albiach nos llevaría todo el tiempo previsto para esta conferencia. Por tanto, yo simplemente voy a hacer un esbozo de la actividad de Albiach. Bueno, él es catedrático por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de filosofía, y en la universidad ha desarrollado toda su carrera hasta que se prejubiló, si no me equivoco, y se dedicó mucho más a escribir, a pensar y a escribir no solamente ensayos, sino también columnas en los periódicos. Tiene el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo, que lo obtuvo en 1988, y después ha ganado los más importantes premios del columnismo en los periódicos. El Premio González Ruano, el Premio Mariano de Cavia, el Samuel Adás, el Samuel Toledano y algunos otros en periódicos de menor tirada. Pero es también un gran novelista. Su trayectoria como escritor de novelas pues va desde el primer título, si no recuerdo mal, que era, no el primero, pero uno de los importantes es el Ahora Rachel. Después publicó Últimas Voluntades, Palacios de Invierno, El Blues de Invierno y Dormir con vuestros ojos. Es decir, estamos ante no solamente un filósofo, sino un escritor que practica quizás el género más difícil, que es el de la novela. Albiach, como ensayista, tiene una larguísima trayectoria con una bibliografía impresionante. Quizás destacar el ensayo titulado Louis Althusser, Cuestiones de leninismo, puesto que él fue alumno de Althusser en Francia, en París, y por tanto conoce muy bien la figura de este pensador francés que tanta huella ha dejado en el siglo XX en toda Europa. Además de eso, también es poeta y tiene publicados varios libros de poesía, por lo tanto podemos decir que ha tocado todos los géneros de la literatura, desde la poesía a la novela, pasando por el ensayo. Y hoy viene aquí a presentar su último libro, Elogio de la Filosofía, y sobre él vamos a conversar no solamente, como es obvio, el protagonista, que es Gabriel Albiach, sino también Javier Menéndez Llamazares, crítico literario del diario Montañés y habitual en este Ateneo en las jornadas en las que viene algún escritor. Pero yo, sin más, Gabriel, te doy la palabra y adelante. Muchísimas gracias. Bueno, es un honor estar hoy aquí con ustedes y es un honor que sinceramente os agradezco, no sabéis con cuánta sinceridad, con cuánta profundidad, porque efectivamente el encontrar espacios en los que se ama los libros, espacios en los que la literatura es lo único que importa, espacios en los que uno pueda sentirse al abrigo de ese mundo exterior absolutamente hostil en el que nos movemos cada día y en el que por razones laborales uno tiene que estar. ¿No funciona? ¿Más alto quizá? Sí, un poquito más alto, yo creo. Sí, ahora sí. Bueno, no, les decía que
Es un regalo y un privilegio el poder disponer de unos minutos entre amigos para hablar de algo que no sea la terrible inmediatez en la que vivimos. Miren, el ocio de la filosofía es en buena parte un hijo de la pandemia. Yo pasé los 2 meses fueron Casi 3. casi 3, ¿verdad? De confinamiento encerrado escribiendo. Acabé, a falta de correcciones, las memorias que aparecieron con el título de En tierra de nadie. Y una vez acabadas esas memorias tuve la impresión de que, releyendo ese texto, de que lo único verdaderamente relevante que había sucedido en mi vida eran los libros que había leído. Y que, de algún modo, si había atravesado una multitud de mundos a lo largo de mi vida, en el sentido en que utiliza la expresión André Breton en Nadja, ¿verdad? Hay otros mundos, pero están todos en este. Que si había podido hacer eso es precisamente porque lo que yo había tratado de encontrar en la realidad era estricta y rigurosamente aquello que los libros me habían indicado que debía encontrar. Que por lo tanto mi vida no era más que una especie de prótesis de mi biblioteca y que era la hora de abordar la verdadera biografía, no la del empírico sujeto que, bien que mal, se las aviene con mundo e ideas, sino la reflexión sobre aquello que constituyó el subsuelo sobre el cual todo se edificó. Ese subsuelo para mí son básicamente los pensadores griegos y el nacimiento de una cosa absolutamente extraña a la que por primera vez Heráclito llama, bueno, no utiliza todavía el sustantivo, utiliza el adjetivo cuando habla de los hombres filósofos y que posteriormente dará origen en Platón al término filosofía propiamente dicho. A ver, miren, cuando yo escribía esto, tenía en la cabeza una carta del 30 de octubre de 1819 de Hegel a su amigo Curtius. Voy a cumplir 50 años, me he pasado 30 en tiempos turbulentos, en los que todo oscilaba entre el miedo y la esperanza. Esperaba verme alguna vez libre del miedo y de la esperanza, y ahora me veo obligado a constatar que todo sigue igual. Y, de algún modo, yo que tengo ahora 24 más de los que confiesa Hegel en su carta, sospecho, y más que sospecho, que Hegel no está hablando de una experiencia personal, que lo que se nos está describiendo aquí no es únicamente un acontecimiento psicológico, el del desasosiego de Hegel en el Berlín de su tiempo, ese Berlín de incertidumbres, de inseguridades, donde inmediatamente después se va a desarrollar toda los conflictos de la escuela hegeliana, sino que Hegel está hablando de algo mucho más importante, mucho más universal, que el desasosiego no es el rasgo de un pensador, de un filósofo concreto, que el desasosiego es la esencia misma de la filosofía, desde que eso, a lo que llamamos filosofía, nace en el universo griego como una práctica de la paradoja, como una práctica de lo que nunca termina de cerrar las preguntas.
esa especie de dualidad permanente que el joven Aristóteles, el Aristóteles del Protéptico, daba bajo una metáfora terrible y terriblemente plástica, cuando decía que somos semejantes a aquellos pobres desgraciados que, cuando caían en manos de piratas etruscos, eran asesinados con ingeniosa crueldad. Sus cuerpos, los vivos con los muertos, eran atados, dispuestos frente a frente, lo más estrechamente posible. Esa idea de que todo aquello en lo cual se juega la apuesta de la filosofía es un juego de paradojas. Es un juego que no admite más respuesta que la que dispara hacia nuevas preguntas. Es lo que había inaugurado Heráclito con esas fórmulas absolutamente extraordinarias de que todo es y no es, dice Heráclito. Aquí está. Panta einai, kai me einai. Todo es y no es. ¿Qué significa decir todo es y no es? ¿Qué significa? Fíjense, posiblemente quienes mejor hayan entendido lo esencial de ese asentarse en la paradoja, de ese asentarse en lo insoluble, hayan sido los grandes poetas españoles del siglo de oro. Y yo pienso que muy especialmente Quevedo, cuando recuerdan ustedes en uno de los sonetos, cito de memoria, espero no destrozarlo demasiado, ya no es ayer, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin pararse un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. Con esa astucia prodigiosa para la forma de presente utilizar una primera persona, soy, y para las de pretérito y futuro utilizar una tercera persona. Es decir, la constancia de que el que está enunciando su propio ser está enunciando un no ser, el ser de otro, el ser de un tercero. La filosofía, desde Heráclito, desde Platón, la filosofía no da respuestas, no busca respuestas. Y yo pienso que el mayor daño que ha hecho a nuestra disciplina, que ha tenido que sufrir nuestra disciplina, es esa especie de avalancha de tratados de autoayuda y similares que se camuflan bajo la denominación de filosofía. Mire usted, un manual de autoayuda es una cosa perfectamente respetable, como cualquier otra, puede estar bien hecho o mal hecho, pero es un manual de autoayuda, no un texto de filosofía. A diferencia de cualquier tipo de manualización de los comportamientos, la filosofía lo que hace es ponernos en el límite del precipicio, es decir, llevar las condiciones de la producción literaria hasta el punto en el cual la fundamentación que es preciso darles se muestra como altamente problemática. Tomemos el ejemplo, si quieren ustedes, más clásico, Platón. ¿Por qué Platón? ¿Por qué escribir en forma de diálogos? ¿Por qué específicamente y necesariamente en forma de diálogo? Sencillamente porque Platón es lo que él llama la segunda navegación del discurso de la tragedia, que es naturalmente el que configura el horizonte de pensamiento griego, y que es ese mundo en el cual cada héroe, cada personaje, está necesariamente confrontado a otros héroes, a otros personajes, sin nunca poder resolverse el conflicto que
se plantea entre ambos. Yo ayer estaba releyendo la Orestiada y claro, inmediatamente ves, desde el arranque del Agamenón, ves el desgarro de Clitemnestra. Naturalmente que Clitemnestra podría, si el planteamiento no hubiera sido el de un gran trágico, podría parecer como un personaje pues sencillamente malvado, sin más complicación. La sabiduría tanto de Esquilo como de Eurípides como de Sófocles es siempre el complejificar hasta tal punto a sus personajes que cada uno de ellos puede perfectamente confrontarse a los otros sin cejar en su propio despliegue de potencia y sin liberarse jamás del sentimiento de culpa que pesa sobre él. Nosotros utilizamos el término tragedia en el uso cotidiano de un modo mucho más trivial. ¿Qué tragedia? ¿Se me ha roto el coche? ¿O qué tragedia? No, la tragedia no es lo malo, no es el mal, no es la desdicha, no. La tragedia para los griegos es lo insoluble. Eso que hace que el conflicto entre Electra, Agamenón, Orestes, o el conflicto entre Agamenón y Clitemnestra, no pueda ser solucionado de ningún modo. Y al mismo tiempo, no bastaría únicamente la constatación de la insolubilidad de la paradoja para que eso se convierta en monumento literario, y en monumento literario imborrable. Es una evidencia para cualquier lector de los trágicos que la Antígona de Sófocles es tan cercana a nosotros como con seguridad lo fue para los atenienses que la vieron representar. Y que no hay espíritu humano que no quede sobrecogido ante un pasaje como, recuerdan ustedes, el de muchas cosas terribles hay en el mundo, hay sobre el mundo, pero ninguna tanto como los hombres. Esa idea de que algo en la condición humana mueve a un juego de paradojas, de conflictos, de cruces de sentido y sin sentido, que de algún modo es preciso desentrañar. Bueno, pues a eso es a lo que Platón llamaba filosofía, con un fuerte componente de ironía, porque dice Platón, es como trazar rayas sobre las aguas. Van a perderse, pero es necesario trazar esas rayas sobre las aguas para intentar situar nuestra posición dentro de nuestro propio río, que es el de la lengua, y tratar de acotar los momentos de esa lengua. Y a fin de cuentas, y yo creo que si queréis empezamos ya a hablar un poco y luego seguimos más, y a fin de cuentas quizá todo Platón, todo Heráclito y toda la gran filosofía griega son prefiguradas en una mínima narración que los griegos clásicos atribuyen al gran sabio Epiménides. Se la doy en su forma más depurada enunciativamente. Uno se coloca ante otro y le dice, miento. ¿Qué demonios está diciendo? Si miente, está diciendo la verdad. Si está diciendo la verdad, miente. La lengua, inevitablemente, nos enreda en juegos de paradojas. El filósofo no podrá resolver la paradoja. Sabe perfectamente que la paradoja de Epiménides es insoluble. Pero jugará a acotarla, a tratar de establecer las variaciones que corresponden en función de los textos literarios y a tratar de hacernos entender que hablar es estar siempre en la paradoja. Y quizá por eso yo he querido terminar mi libro, si esto fuera una novela,
mi, mi editora me mataría por empezar por el párrafo final. Pero bueno, en filosofía no hay final ni principio. Por eso digo, en esa constancia de que a fin de cuentas nosotros no hacemos más que dar vueltas sobre las paradojas, el libro se cierra sobre una conclusión muy escueta y a la descortesía de decir que hay precipicio llamamos filosofía. Pero mejor que hablemos un poquito, ¿no? Sí, antes de que empiece Javier Menéndez de Llamazares con el diálogo, sí me gustaría recordarles a todos ustedes que el libro que hoy se presenta aquí se está vendiendo en la entrada, que al final de este acto el autor Gabriel Albiac estará encantado de firmar ejemplares y que también, si hay tiempo, les daremos un turno para que ustedes puedan preguntar. Y ahora ya, adelante, Javier. Muchas gracias, Manuel Ángel. Muy buenas noches a todos. No sé si recuerdan a José Luis Coll, aquel maravilloso humorista que, curiosamente, mucho antes de ser humorista quiso ser escritor y sobre todo poeta. Él contaba que llegó a Madrid cargado tan solo con una maleta llena de versos. Yo me he acordado de esa frase al ver llegar a Gabriel, que venía cargado de una maleta llena de libros. O sea, realmente, claro, al verlo uno comprende perfectamente qué es este elogio de la filosofía, ¿no? Que es, obviamente, como él ha contado, es un destilado de toda una vida de lecturas y, por citar bueno, pues otro enorme escritor como es Vila Matas, que inventó el concepto de literatura portátil, me parece que debía de estar precisamente pensando en Gabriel Albiac y esta biblioteca portátil, porque lo que se ha sacado de la maleta como un mago de su chistera son precisamente las citas, los textos en los que fundamenta este libro, que luego leemos. Sí, además ya veo que es tu verdadera compañía y tu equipaje, ¿no? El llevarles. Es que justo al entrar Ángel, que es el jefe de todo esto, el conserje le ha dicho, le guardamos la maleta. No. Eso no. Yo la necesito. Es decir, que en este caso sí que es un equipaje vital, ¿no? Es una impedimenta de lo más efectiva. Yo me preguntaría qué lleva en esa maleta, porque obviamente ahí no caben todos esos libros que han dado pie a este elogio, pero ¿qué llevas en tu maleta, en este caso virtual, vital? ¿Con qué la has ido llenando? Yo creo que leyendo el libro enseguida nos daremos cuenta que bueno, todo arranca con Platón, pasa por Royal y hace parada y fonda en Pascal, pero yo creo que hay no menos de 900 autores citados en este libro. Así a vuela pluma cuando lo estaba leyendo, digo, es realmente para destilar estas 200 páginas ha habido una vida entera dedicada a la lectura, y no solamente de filosofía, porque por aquí aparece desde Shakespeare a Borges, toda la literatura universal, que quizás en el fondo da vueltas, quizá con otros argumentos, pero da vueltas alrededor de los mismos problemas sobre los que han dedicado o han orbitado los pensadores universales. ¿Cuáles serían esas lecturas imprescindibles sin las que tú no sales de casa? No, tú tienes toda la razón del mundo al decir que si se hace filosofía no se puede hacer solo filosofía. Es decir, la filosofía no puede ser nunca una disciplina autónoma de la manera que pueda serlo la física, que pueda serlo la matemática o yo qué sé. No, la filosofía es una disciplina de segundo grado. Entonces se supone que cuando Platón quiere entender cuál es la mecánica de la escritura, el Fedro, cuál es la mecánica de las paradojas en el Protágoras, en el Gorgias, y en qué medida ese juego de contradicciones que ya los viejos maestros Parménides y Heráclito han dejado en primer plano nos deja estupefactos, de algún modo nos paraliza. ¿En qué medida y de qué modo podemos, a partir de esa estupefacción, generar una inteligencia que opere precisamente como inteligencia de los límites, es decir, como una especie de trazado de líneas dentro de esos juegos de contradicciones, sabiendo que son inagotables? Eso Platón lo dice con
muy literalmente en el Filebo. Los problemas que se plantean en filosofía son problemas íncitos a la condición misma de la lengua y por lo tanto nunca pueden ser solubles, ¿no? Continuamente reaparecen. ¿Qué lee un filósofo? A ver, naturalmente que los griegos, todos, desde Platón a Epicuro, tienen a la vista, lo hemos dicho hace un momento, a los tres grandes trágicos, pero naturalmente todo griego tiene un horizonte completamente ineludible, que es el de Homero. Y en esa configuración, los griegos tienen una relación con el lenguaje muy peculiar. Los dioses griegos no tienen carácter absoluto, son dioses articulados en la finitud, lo cual permite a los humanos interrogar a los dioses, discutir con los dioses, en el límite, en la Ilíada, combatir contra los dioses. Naturalmente que los dioses son más poderosos, pero ¿qué demonios es? Y eso naturalmente será Aristóteles quien tendrá que plantearlo. ¿Qué demonios es eso divino? Porque Aristóteles no habla de oceos, sino toceón, lo divino. ¿Qué es eso divino? De lo cual nos da versión metafórica Homero a través de las narraciones de los conflictos entre hombres y dioses. Y naturalmente entonces sí, nos encontramos ya con las preguntas verdaderamente graves. En el caso de Aristóteles nos encontramos con todo el libro Lambda de la metafísica y en buena parte del Gamma. Yo he dado clase en la Complutense, por toda la escala, desde ayudante hasta catedrático, durante casi 50 años. Y siempre que he llegado a clase, lo primero que he tratado de decirle a mis alumnos es, miren, antes de leer a los filósofos que vamos a leer en clase, pues yo en clase lo que he hecho siempre es exclusivamente comentarios de texto. Antes de leer a los filósofos que vamos a leer en clase, háganme ustedes el favor de leer a aquellos a los que esos filósofos leyeron. Si la asignatura era de filosofía griega, pues lo que acabamos de hablar. Pero, por ejemplo, imagínese usted que estamos hablando de filosofía del siglo XX. Yo tengo más que serias dudas de que se pueda entender demasiado de toda la, de toda la voladura del concepto de subjetividad en la segunda mitad del siglo XX, si uno no parte, por un lado, de la gran poética que va de Mallarmé a Saint-Jean-Perse, es decir, la emancipación del texto respecto de su autor. Y, por otro lado, en el plano estético, de ese juego de destrucción de la obra como idéntica al autor que realiza el gran Marcel Duchamp, muy en especial en el Gran Vidrio, en la Marie mise à nu, pero en general en toda su obra. Hacer filosofía, estudiar filosofía, es no solo estudiar filosofía. Quien estudie solo filosofía no habrá entendido absolutamente nada, porque el filósofo no opera sobre materiales propios, opera sobre el estado estético, literario, moral, sobre el espacio simbólico que se encuentra en el momento mismo de abrir los ojos a la realidad. Porque cuando abrimos los ojos a la realidad, no nos engañemos, no, con lo que chocamos no es con la realidad, es con una estructura imaginaria, con un conjunto de representaciones imaginarias que nos fingen la realidad. Bueno, el filósofo simplemente va trazando rayitas, esas rayitas sobre las aguas dentro de la ficción. Que si haces, Gabriel, yo creo que es descolocarnos como lectores
en cuanto entramos realmente en materia en el libro. Ya has dicho que un editor te hubiera regañado bastante por empezar por el final. Yo me voy a saltar el prólogo y, bueno, haces una cita de Pierre Bayle, no sé cómo se pronuncia exactamente, en el que dices que podríamos comparar a la filosofía con unos polvos tan corrosivos que tras haber consumido las carnes purulentas de una llaga, roerían la carne viva y corroerían los huesos, horadándolos hasta los tuétanos. Bueno, lo importante, la filosofía refuta de entrada los errores, mas si no se la detiene en ese punto, ataca las verdades. Y cuando se le permite campar a sus aires, llega tan lejos que uno no sabe ya hasta dónde ha ido ni sabe ya cómo detenerse. Es decir, que la filosofía, Es de alto como riesgo. contabas exactamente, como contabas en la entrevista que mantuvimos para el diario Montañés, no da respuestas. No. Plantea interrogantes y el que llega buscando otra cosa, más vale que busque esos manuales de autoayuda, ¿no? Más vale que busque otra cosa. En la filosofía lo único que va a encontrar son nuevas preguntas, más preguntas y más desasosiegos, esos a los que hacía referencia en la correspondencia de Curtius con Hegel. No se puede pretender que la filosofía nos deba dar, ¿cómo decir?, un mundo simpático o inteligible. El mundo es un amasijo de paradojas en la que el filósofo trata de abrirse una vía de comprensión. Y yo creo que si el filósofo no es un insensato, lo que no puede nunca crearse es la fantasía de que puede modificar o de que puede arreglar la realidad. La historia de la filosofía registra casos de este tipo de filósofos, que eran tipos de grandísimo talento y que acabaron produciendo las catástrofes más tremendas. Y pienso en Savonarola, por ejemplo, que es ese Savonarola que proclama la República de Dios en Florencia y que dice que los ciudadanos serán como ángeles y que la República será un puente tendido hacia el paraíso. Respecto de Bayle, a quien has hecho referencia, sí quería indicaros únicamente una cosa. Bayle dice esto con auténtico horror. Pero Bayle es un personaje fascinante. Es un personaje... está en el puente entre el siglo XVII y XVIII. Es un hugonote huido de Francia, instalado en Holanda, que era en ese momento la sociedad más libre del mundo. Y es el primero que se apercibe de la importancia y de la gravedad del pensamiento de Spinoza. Es el primero que dice esto es de una coherencia absoluta, pero se lleva por delante todo nuestro sistema de creencias. El pasaje en cuestión no es sobre Spinoza, es un pasaje sobre un personaje al que yo tengo un inmenso cariño, Uriel da Costa, un predecesor de Spinoza que estaba en condiciones mucho más difíciles que las de Spinoza y que acabó suicidándose. Pero justamente en esa voz sobre Uriel da Costa, Pierre Bayle introduce esa reflexión sobre la filosofía a propósito de eso, a propósito de que el pobre da Costa no estaba en condiciones de poder soportar una tensión semejante. Lo que pasa es que esta frase que cazas al vuelo en Bayle, yo creo que te sirve, es petróleo en esta obra, porque te sirve para desmontar el concepto que tenemos de la filosofía, que traemos normalmente arrastrado desde la enseñanza media y desde una visión casi tópica. Desmontas esa idea, ¿no?, de la filosofía como respuesta, pero aportas otras definiciones, ¿no? La filosofía como divertimento, es decir, si la filosofía no tiene que arreglar nada, si la filosofía no sirve, entre comillas, para nada, es solo un divertimento. Puede ser un divertimento. Cuidado con es solo. Más que un Cuidado con solo. Claro. Cuidado con solo. La referencia al divertimento que aparece ahí una y otra vez, naturalmente y de modo explícito, es una referencia pascaliana. Y cuidado que Pascal dice lo del divertimento con todo el pesar de un
de un hombre de fe absoluta como es Pascal. Pascal, en el escrito sobre la conversión, me he pasado muchos años con Pascal, estuve un montón de años preparando la edición crítica de Los Pensamientos, que es un trabajo de acabar realmente mareado, porque nosotros hablamos de los pensamientos como si fueran un libro. No, los pensamientos no son un libro. Los pensamientos son la caja de los papeles de Pascal. Milagrosamente se salvaron papeles troceados que hay que tratar de clasificar. Bueno, a lo que iba. Si toman ustedes el escrito sobre la conversión del pecador, ahí Pascal lo dice con una claridad escalofriante. Dice, para el cristiano solo hay una opción, que es la de destruirse en Dios. Él utiliza la metáfora de la ciudadela. Dice, el alma se halla encerrada en una ciudadela que veta el paso a Dios. Todo el mérito que puede cobrar el alma es el de derribar desde dentro la ciudadela. Cuidado con la conclusión. Dice, ¿vendrá Dios? Dice, Dios no tiene por qué rendir cuentas a nadie. ¿Vendrá o no vendrá? Tú tiras la ciudadela, te quedas sin refugio y no puedes hacer nada más que eso. Si no estás dispuesto a hacer eso, entonces naturalmente lo que tendrás es que luchar con el tiempo, saber que estás condenado, primero, y luego, sabiendo que estás condenado, luchar con el tiempo, con ese elemento de desasosiego que te está matando en cada instante, lo que hace un momento decíamos de los versos de Quevedo, ¿verdad? El divertimento es eso, pero el divertimento, cuidado, el divertimento no es simplemente jugar a los dados, ni siquiera jugar al ajedrez, ni siquiera jugar al juego de Go, no, las matemáticas son divertimento. Cualquier actuación que suponga el despliegue de reglas a las cuales es preciso ajustarse y a partir de las cuales extraer deducciones es divertimento. Naturalmente, yo pienso que Pascal tiene toda la razón del mundo en la vida de un hombre, no digo ya de un cristiano y de un jansenista estricto como lo era Pascal. No hay más que dos alternativas. O la aniquilación en Dios, digo aniquilación porque es el término que utiliza Pascal, anéantissement, o la aniquilación en Dios, que es la salvación, o la dispersión, que es lo que significa inicialmente divertissement, la dispersión, la diversión en el juego, que es el prólogo del infierno. Bueno, antes decía que este libro es un destilado de una vida de lecturas, pero cuando lo estaba leyendo me dio la sensación de que es un gran canto de amor, ¿no? Amor al conocimiento, es decir, volvemos al griego, ¿no? Pura filosofía. Y además, curiosamente, aunque has dedicado muchísimos años a enseñar, porque, como me decías, no has enseñado filosofía, sino historia de la filosofía, yo creo que aquí me ha dado la sensación de que lo que quieres es hablar de la filosofía, pero huir de esa visión que se suele hacer cronológica, como si todo fuera, bueno, pues una mera sucesión y una muñeca rusa con un autor contenido en otro hasta el infinito. Y sin embargo aquí prefieres optar por una estructura fragmentaria, por saltos temporales enormes, porque pasas de la antigüedad clásica a la teoría crítica, al marxismo o a cualquier concepto en cualquier punto temporal. Pero sin embargo yo creo que lo que vas es buscando cuáles son esas preocupaciones, lo que nos interesa, es decir, la primera parte obviamente hablas de la verdad, que es lo que ha ocupado la filosofía durante mucho tiempo. Y sin embargo de lo que hablo es de la mentira. Y luego dices que no quieres hablar de la actualidad, no sé, a ver si la rabiosa actualidad nos va a acabar saltando. Me has pillado. Pero bueno, yo creo que sí, la verdad, la mentira, Dios, el tiempo y la libertad. Realmente esos son los temas no ya de la filosofía, sino de la literatura universal. Quizás esas son las grandes preguntas que nos acompañan desde el inicio de los tiempos
y que la filosofía, ¿tú crees que nunca jamás nos va a dar respuestas ni nada? O Afortuna- los libros de autoayuda. solo. Afortunadamente, nos va a obligar a repensarlos una y otra vez. Yo eso lo aprendí de mi maestro Althusser hace muchísimos años, allá por el 70 y 72, cuando empecé a trabajar con él. No hay progreso en filosofía. La filosofía, a diferencia de las disciplinas científicas, que van haciendo avances tanto en el ámbito experimental como en el ámbito teórico, la filosofía está forzada permanentemente a retornar sobre las mismas grandes cuestiones, que son las cuestiones que subyacen al hecho mismo de conocer, al hecho mismo de hablar y al hecho mismo de escribir. En ese sentido, claro que yo, en fin, era un pequeño juego, una pequeña broma que cualquiera de mis colegas detectará inmediatamente. La tripartición del libro. Un libro que no se, ¿cómo decir? Que no se ajusta en absoluto a las convenciones académico, mucho menos escolásticas. Sin embargo, casi como una especie de guiño y de pequeña broma, las tres partes en las que está dividido se corresponden perfectamente al modelo clásico, incluso al modelo escolástico de los tratados de filosofía. Un De Veritate, una acerca de la verdad, con una pequeña peculiaridad que te he indicado hace un momento, que el De Veritate en cuestión resulta que es una acerca de la mentira, porque naturalmente lo que se está jugando ahí es a invertir las reglas. No, mire, el punto de arranque no es la verdad, es la mentira. O para si quieren ustedes ser más estrictos y menos agresivos, la ficción, el sistema de representaciones imaginarias en el que vivimos. No es verdad que el sujeto se enfrente a una cosa para analizarla. Un coágulo de imaginaciones, un coágulo de representaciones, un coágulo de fantasías, al que llamo yo, se enfrenta a un universo que ha sido ya ordenado conforme a códigos igualmente imaginarios. La filosofía se inicia en el momento en el que, en el cruce entre esos dos imaginarios, se hace chirriar la armonía y se trata de entender hasta qué punto lo que se da como una evidencia es un monstruoso engaño. Tú hablabas de las referencias literarias y en este caso explícitamente Shakespeare. Es lo que Shakespeare ha sabido ver maravillosamente. ¿Recuerdan ustedes? Por supuesto, el monólogo de la reina Mab, claro, la reina de las hadas que entra en los corazones de las doncellas por la noche y les hace concebir sueños extraordinarios en la cabeza del militar y le hace sentirse un general omnipotente. Y de un modo, quizá sea el momento más especulativo de Shakespeare, hacia el final de La Tempestad, cuando Próspero, ¿recuerdan ustedes el tema de La Tempestad? Próspero está en su isla, Próspero ha sido rey, ahora lo que es un mago todopoderoso que se ha recluido en una isla cargado con una fuerte dosis de misantropía y que posee como mago la virtud de hacer que aquellos que llegan a la isla vean exactamente lo que él impone que vean. Y la maravilla de La Tempestad, del texto y de las puestas en escena, porque claro, eso da pie a unas puestas en escena fantásticas, una del Piccolo de Bertolucci ya por los 70, que es legendaria. De pronto llega al final. Al final de la obra, Próspero considera que ya se ha divertido suficientemente con aquellos pobres visitantes, creándoles imágenes y haciéndoles creer que están viendo cosas, y entonces derriba todos los decorados y dice algo así como nuestros ensueños llegan a su fin, estamos hechos todos de la materia de los sueños y nuestra vida se consuma
en un solo letargo. Es difícil dar con más exactitud lo que es, si quieres, la tarea obsesiva, porque es continuamente de giro sobre sí misma, de la filosofía, desde el Protágoras de Platón hasta cualquiera de los grandes del siglo XIX o XX. Bueno, en el libro... perdón, sí. Yo quería hacer un quiebro en esta conversación, porque como dije al principio, Albiach, además de ser ensayista, poeta y novelista, es un gran articulista al que pueden leer con mucha frecuencia en el periódico El Debate, que es donde él ahora está escribiendo sus artículos, pero como hemos dicho antes, pasó por el ABC, pasó por El Mundo, incluso por El País también. Bien, yo lo que te quería es traerte a esa faceta tuya de columnista, de analista del presente, y preguntarte, en todos los clásicos de la filosofía está la figura del hombre público, del servidor del pueblo, de los demás, bastante bien definida, con diferentes estilos y modos. Y mi pregunta es, ¿cómo ves tú ese retrato ideal del servidor del pueblo con nuestra clase política actual? Es una pregunta malvada, porque sabes que la respuesta, los periodistas es siempre en las hacemos preguntas malvadas. en la antípoda. Fíjate, yo en mis últimos años de docencia recurrí con muchísima frecuencia a comentar un texto que a mí me parece fascinante, un texto del siglo XVI, escrito por un chaval que podía tener entre 16 y 18 años, el íntimo amigo de Michel de Montaigne, y cuya obra se salvó gracias a Montaigne. El texto se llamaba Discurso de la servidumbre voluntaria, y es probablemente el más innovador de los textos de teoría política, si se puede llamar teoría política. Yo creo que esas pocas páginas son realmente una metafísica en su tiempo y hasta nosotros. Fíjate, en 1937, cuando Simone Weil vuelve de su catastrófica experiencia en la guerra de España, lo primero que escribe es un artículo sobre ese texto de Etienne de la Boétie. El texto se llama El discurso de la servidumbre voluntaria y parte, si quieren ustedes, de la perspectiva contraria a la de todos los tratados clásicos. La libertad, los hombres no la quieren, porque si la quisiesen, la poseerían automáticamente, puesto que la paradoja atroz de todas las tiranías, es decir, de todas las sociedades, es que le maître, el amo, ejerce su maîtrise, su dominación, a través de los siervos, a través de los sometidos. El sometido se oprime a sí mismo para hacer primar el deseo del amo sobre el suyo propio. Yo creo que, por ejemplo, si analizamos nuestro siglo XX, y claro, por eso le impresionaba tanto a Simone Weil, si analizamos nuestro siglo XX, es exactamente eso. Los grandes totalitarismos en el periodo de entreguerras, tanto el hitleriano como el staliniano, parten precisamente de la idea de un sujeto que materializa en sí los ideales colectivos y ceder en el cual mi propio deseo es visto como la mayor virtud. El deseo del amo es más deseable que el deseo propio. Eso es la servidumbre. Pues miren, afortunadamente no vivimos ya en el periodo de los grandes totalitarismos de entreguerra,
Pero vivimos en un tiempo sumamente paradójico, en un tiempo en el que la imposición simbólica se ha logrado ejercer sin la utilización de la fuerza bruta. Fantástico, ¿eh? O sea, siempre es mejor que simplemente te laven la cabeza, que además te den de garrotazos. Pero lo absolutamente espectacular, y es a escala de todas las grandes sociedades desarrolladas, es hasta qué punto dispone los poderes actuales, en todas las sociedades modernas, disponen de unos dispositivos en los cuales todos los elementos de la subjetividad ciudadana son regulables, son factibles, y en el que todo factor de negatividad, todo factor de crítica, todo factor de destrucción queda literalmente adormecido. Yo creo que realmente lo de el tratadito de Etienne de la Boétie debería ser hoy para todos nosotros de lectura obligatoria. Es curioso de esto que señalas porque, bueno, lo abordas en el libro y añades algo más, ¿no? Hablas de lo imposible que sería hoy día una revolución como fue concebida hasta hace, hasta hace nada, durante el último siglo y medio, digamos. Sin embargo, hoy día es un concepto casi quimérico, ¿no? ¿Ya sería imposible una revolución o se queda como un concepto de la publicidad? A ver, yo aquí he hablado muy poquito de la revolución. ¿Por qué? Porque dediqué dos voces muy amplias en mi diccionario de adioses. La voz revolución y la voz revolucionario. Y ahí señalaba algo que yo pienso que a veces olvidamos. Revolución aparece en teoría política, puedo equivocarme, pero que yo haya detectado, aparece por primera vez en Hobbes. No en el Leviatán, no, en el Behemoth, hacia el final, cuando después de describir el periodo de los grandes cataclismos, el derrocamiento de la monarquía, la catástrofe interna y el retorno a la monarquía, dice Hobbes que todo ese proceso que va de un rey a un usurpador y nuevamente un rey es una revolución. Claro, ¿qué está diciendo? Yo soy un maniático. Siempre a mis alumnos en clase he tenido siempre la manía de decirles, cuando estudiemos un periodo determinado, lo primero que van ustedes a tener a mano es un diccionario de la época, porque si no, no van a entender nada. Las palabras no significan siempre lo mismo. Si ustedes toman el Covarrubias, o si ustedes toman el diccionario de autoridades, por supuesto, si se van en el caso francés es mucho más nítido todavía, porque el concepto de revolución se forma instantáneamente, observarán que los sentidos primarios de revolución, tanto en Covarrubias como en el de autoridades, como en el Nicot, que es el más antiguo de los diccionarios franceses, como en el primero de la Academia, el sentido originario es el de ciclo astral. Ciclo astral en el sentido de estas cosas que se ponían antes en las páginas de los periódicos. ¿Cómo se llaman a eso? Los horóscopos, eso. En el sentido de los ciclos horóscopos. Copernicana. Exactamente. Para la sublevación se utilizan otros términos en la época, incluido révolte en el caso francés, pero revolución solo va cobrando ese sentido de alteración de orden público, en los años inmediatamente precedentes a 1789, a la Revolución Francesa, y solo es tipificado, yo creo que eso es incuestionable, solo es tipificado a partir de un artículo de Condorcet muy cercano al momento de su muerte, debe ser del 92 probablemente, acerca de la palabra revolucionario,
se llama el artículo, y en el que lo que Condorcet dice, hemos abusado de las palabras, porque resulta que de un término que no era más que esa metáfora circular, hemos pasado a establecer primero una metáfora de destrucción y a continuación a efectuar una amalgama imposible. Hablamos de gobierno revolucionario. Si se está asimilando primero no ya al círculo, sino a la destrucción, ese es el momento previo al gobierno. Gobierno revolucionario es una contradicción en los términos. Naturalmente, ¿qué es lo que deriva de ahí? Y es la tesis, naturalmente, que deduce Condorcet. Y bueno, a fin de cuentas, le va a quedar muy poquito tiempo de vida. Esto nos ha conducido a identificar revolución con terror y a confundir o a identificar el Estado con la máquina que tiene la capacidad de exudar el terror en sus dosis más altas. Pues menos mal que todavía no habían inventado el PRI mexicano, porque si no, en fin. Iban eso de sí que camino, hubiera sido- iban de camino. Bueno, en el libro hay también algunas pequeñas dosis de humor e ironía. Menos mal. Pero, por ejemplo, a mí me ha llamado muchísimo la atención esa comparación que hace Levi Strauss entre el psicoanálisis y el chamanismo. A ver, es que Levi-Strauss tenía un sentido del humor fantástico. Yo tuve la fortuna inmensa de asistir a sus clases y verdaderamente ver a Claude Lévi-Strauss, que en la época debía tener ya casi 80 años, subir al estrado siempre impecable, y hablar con aquella maravilla, con aquella elocuencia. Escuchar a Lévi-Strauss en clase era estar escuchando al anciano de la tribu. Lévi-Strauss subía ahí y se ponía a contarte los mitos Nambicuara, y era como si hubiera venido desde el Amazonas el Nambicuara y te lo estuviera contando. Hombre, extraordinario, un narrador fantástico. Pero no tenía mucha pasión por los seguidores de Freud, ¿no? Por lo menos por Es una sus- maldad entre amigos. Lévi-Strauss y Jacques Lacan eran compañeros de estudios y muy, muy buenos amigos. Entonces se pinchaban el uno al otro, pero en plan bien, en plan amigos. Y naturalmente que el pasaje que dedica Lévi-Strauss al psicoanálisis, que ahora mismo no recuerdo bien si es en la antropología estructural, yo creo que es en la Sí, yo creo que antropología sí. estructural, es divertidísimo, Sí. porque efectivamente va Capítulo. encontrando todos los puntos de debilidad del modelo psicoanalítico de desfundamentación, y al final concluye, no, si esto está muy bien, funciona exactamente igual que funciona el modelo chamánico, y se pone a contar el modelo chamánico, y aquí tienen los dos modelos, funcionan ambos. Que nadie me diga que los chamanes no curan, los chamanes curan. Bueno, ya dices que la magia funciona o solo funciona si creemos en ella, ¿no? Naturalmente, es que si no es magia, claro. Pero quizás vivimos en un tiempo en el que el Pero oye, pensamiento mágico eso sí Lévi-Strauss lo estudia en detalle en las estructuras elementales del parentesco, en esas figuras del hombre de la tribu que ha sido expulsado, por lo tanto, desposeído de su condición humana, y que realmente se muere. Se muere porque el mundo se le hace no ya insoportable, literalmente invisible, no puede ordenar el mundo. Hace un momento hablabas de que el mundo no es lo que vemos cuando hablamos de los problemas, no hablamos de los problemas, sino de la representación de los problemas. Y hay un pasaje en el libro en el que nos muestras esta idea, pero que no es realmente nada novedosa como podemos pensar ahora, sino que aparece en Port Royal. Y curiosamente, bueno, para su desgracia, por lo que les pasó después, el ejemplo lo ponen con el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, claro. Diciendo que era simple ficción, una comedia. A veces la filosofía o el pensamiento es una verdadera profesión de riesgo, ¿no? Porque escribir estas cosas hoy día ya te puede causar problemas, pero Bueno, en aquel momento... a los pobrecitos míos de los jansenistas, vaya que sí se los ocasionó. Los jansenistas eran las personas más inofensivas de su siglo. Por lo demás, seamos justos con ellos, ellos jamás utilizaron el término jansenismo. Jansenismo es un término que utiliza la Compañía de Jesús para
para demolerlos. Ellos simplemente se llamaban cristianos y punto. Oye, Luis XIV, después de los años de guerra civil con los hugonotes, deja en pie la fortaleza de La Rochelle. ¿Qué es lo que sucede en Port-Royal? Port-Royal era una abadía del siglo XIII que en el momento del conflicto era el hogar de las monjas, a partir de las cuales se genera todo el conflicto en torno a los textos de Jansenius. Muy poco antes de su muerte, no recuerdo exactamente, pero probablemente no más allá de 2 años antes de su muerte, de 1 año antes de su muerte, Luis XIV decide que se acabó, que está harto, que no soporta más a las monjas y, bueno, en ese momento en Port-Royal debían quedar media docena de monjas, la más joven de las cuales debía tener 60 y muchos. Saca de allí a las monjas. Hace excavar el cementerio para llevarse todos los cadáveres de monjas enterradas y llevárselos al pueblo de al lado, en cuyo cementerio siguen estando hasta el día de hoy. Y a continuación pasa a destruir el monasterio sin dejar ni una sola piedra. La fórmula que utiliza el edicto es «Nous passerons la charrue là où était Port-Royal». Es decir, pasaremos el arado por donde estuvo Port-Royal. Si ustedes visitan Port-Royal, y vale la pena la visita, porque el paisaje es conmovedor, Port-Royal es un prado, nada más que un prado. Yo les recomendaría un grandísimo libro de un poeta español de los años 60, Alfonso Canales, que se llama Port-Royal, que está dedicado simplemente al primer momento en el cual Alfonso Canales se encuentra frente a ese prado de Port-Royal. Yo creo que a todos los que nos hemos encontrado por primera vez ante eso, nos ha producido esa sensación extraordinaria de un mundo que desaparece en combate contra todo aquello que en su tiempo pretendía establecer sentido. Yo creo que ya ha llegado su turno, porque les recuerdo que después podrán adquirir el libro en la entrada y que se lo firme Gabriel Albiac, pero ahora quien quiera hacer alguna pregunta al conferenciante, le pasaremos el micrófono para que podamos escuchar todos la pregunta y, por supuesto, la respuesta. Pues adelante. He hojeado el libro en una librería, que yo voy mucho a las librerías, y me ha defraudado. Porque, ¿cómo se puede hablar de Dios y no tratar el deísmo? El 22% de los españoles son deístas. Y segundo, ¿cómo se puede hablar de grandes filósofos y no nombrar a Voltaire? Yo rezo todos los días con la oración a Dios de Voltaire. De manera que usted dice que el próximo libro que va usted a escribir es sobre los griegos, deje los griegos. Hable sobre el deísmo y sobre Voltaire, que es la contribución que tuvo el siglo XVIII. Hable de eso, porque es increíble en su libro y en otros libros que no se menciona ni el deísmo. Perdón, además de la riña, la pregunta... No, pero es una riña que está muy bien, porque efectivamente la ilustración es el umbral de nuestro tiempo, y naturalmente que con todas las paradojas también que produjo su puesta en funcionamiento la Revolución de 1789 y las reflexiones de Condorcet, a las que hacíamos referencia hace un momento, están directamente ligadas a esa tradición, sin duda de ningún tipo. Lo que pasa es que también hay que entender que uno no puede escribirlo todo. Sí, yo soy
Suelo a veces decir que das una patada en el suelo y brotan 10 paradojas. Soy muy creyente, digamos, entre comillas, en las paradojas. Una idea que yo plantearía aquí de una manera un tanto borrosa, porque exigiría bastante tiempo, es la de punto de fuga. La filosofía, en cierta manera, como exploradora, descubridora, ha llegado el caso, creadora de mapas de punto de fuga, frente a ese cárcel en la que nos encierra inevitablemente la paradoja de lo real. Puntos de fuga que a lo mejor no llevan a ninguna parte, pero bueno, puntos de fuga. Eso es lo que quería preguntar. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Debo decirle que ese posiblemente sea el aspecto en el que más nos encontramos los que nos dedicamos a la filosofía y toda la gran quiebra, la gran renovación pictórica del primer tercio del siglo XX. Hablábamos antes de Duchamp, y vamos a ver, la última gran obra de Duchamp es ese Étant donné, que solo es visible en función del punto de fuga en el cual Duchamp está colocando la voyerización de una imagen de Courbet. Una cosa extraordinaria. Quería preguntar si puede ser una pequeña pincelada biográfica sobre tu evolución en cuanto a pensamiento político, cuando de joven vienes de ser alumno de Althusser, etcétera, las revueltas estudiantiles en la Complutense, los PNNs y todos los cambios que has ido realizando a lo largo de tu vida hasta llegar al pensamiento que tienes ahora mismo. No conozco tu gran profundidad, pero bueno, ha habido mucha evolución, ¿no? Bueno, hemos vivido en un mundo bastante turbulento, todo hay que decirlo, con lo cual realmente nos hemos visto obligados a recomponer y a recomponernos, yo creo que continuamente. La referencia que haces al Althusser es relevante, porque yo cuando empiezo a trabajar con Althusser soy un joven marxista sumamente ignorante. Althusser a los alumnos, no solo de mi generación, también a los anteriores, siempre les planteo una cautela. Ustedes piensan que son marxistas, no tienen ni idea. Lo que son ustedes son hegelianos que se ignoran a sí mismos. Es decir, ustedes tienen todavía metida en la cabeza la idea de que hay una historia que avanza por línea ascendente, que hay una finalidad de la historia, que hay eso que ahora los más necios llaman un asalto a los cielos o algo parecido. Pero tengan mucho cuidado porque, naturalmente, los asaltos a los cielos acaban siempre en caída en los infiernos, infaliblemente. Y es en ese momento en el que Althusser, a todos, estoy pensando pues en los mayores que yo, Balibar, Lecour, toda la... y en los ya más de mi edad, en Moreau, en mí, nos orienta, yo creo, hacia una clave que de algún modo, pienso, nos ha sido muy salutífera. Miren, todo este malentendido se genera en la lección inaugural de Fichte en Jena en el año 1791. En el momento en el que Fichte anuncia a sus alumnos que van, porque él lo plantea como una tarea común, que la gran tarea del pensamiento alemán es construir una visión del ser y de la historia en la cual el yo imponga su sentido al no yo. Dice, y eso solamente podremos hacerlo en la medida en que combatamos, eliminemos
la única visión sistemática de la filosofía que ha pretendido que el no yo construya el yo. Fichte no dice nombres, pero naturalmente todos entienden que está hablando de Spinoza. Es el momento de la tremenda polémica de Jacobi con Mendelssohn. Es el momento en el que reaparece la conversación de Lessing con Jacobi sobre Spinoza. Inmediatamente al año siguiente, Schelling publica sus cartas sobre el dogmatismo y el criticismo. Schelling es un crío prácticamente, pero da perfectamente las claves. Miren, solo hay dos opciones en filosofía: o entramos en la construcción de un absoluto que construye sentido, que es lo que desde Fichte llamamos idealismo, y que entronca directamente no con las dos primeras críticas de Kant, sino con la tercera, con la crítica del juicio, y muy específicamente con el capítulo sobre la teleología trascendental. Pues o bien construimos eso, o bien nos veremos condenados a un mundo que a él le parece espantoso, tanto a Fichte como al primer Schelling, que es el mundo sin sentido de Spinoza. Efectivamente, naturalmente, ¿cómo decir? La paradoja es que naturalmente la libertad, en el sentido propio, en el sentido riguroso, solamente puede ejercerse cuando se abole el sentido. En una trayectoria encaminada hacia el perfeccionamiento continuo a lo largo de la historia, no hay lugar alguno a que los sujetos puedan dotarse de un espacio propio. Vamos a ver, si lo que usted tiene al alcance de los dedos es el paraíso, es la consumación de los tiempos, es el absoluto en la historia, por decirlo en términos hegelianos, entonces el coste carece de relevancia. Los 20 y tantos millones de cadáveres en que cifra Conquest el exterminio soviético, los 6 millones de población judía exterminados en los campos nazis, todo eso, si lo que tú estás es sirviendo al alcance del absoluto, es irrelevante. Y fíjese, yo creo que esa idea del Tusser, retornen ustedes a Spinoza, lean a Spinoza y a ver si a partir de ahí siguen diciendo las tonterías que dicen a propósito del avance histórico y del absoluto en la historia. Por eso, naturalmente, Althusser decía que los procesos históricos no tienen ni sujeto ni fines, sino que son, y es la descripción spinosiana en la parte primera de la ética, son redes de determinaciones causales que hay que ir componiendo como compone un físico las trayectorias de su móvil. En lo que a mí concierne, pues mire usted, yo he sido militante comunista bajo la dictadura. Me marché amistosísimamente del partido, creo que fue 5 o 6 meses antes de que lo legalizasen, pero cuando ya era evidente que lo iban a legalizar. Cuando entré diciendo, mira, sé perfectamente que la línea que estáis aplicando es un disparate, pero sé también perfectamente que es la única opción de mantener una línea de resistencia funcional dentro de esto. El paso de los años, ¿qué me enseñó el paso de los años? Pues que la política es el arte de la ficción, que la política es el arte de la seducción y el engaño, y que los pocos espacios de libertad que uno puede llegar a construir, tiene que construirlos en una defensa implacable, innegociable, frente a la penetración del Estado, frente a la imposición del Estado que se filtra por todas partes. Yo esa historia la he contado en detalle
en Tierra de Nadie, que son mi libro de memorias, pero en el plano más teórico yo creo que está bastante clara en el diccionario de adioses. O sea, cómo una vez que uno decide evacuar la teleología, que a fin de cuentas actúa siempre como una religión de suplencia, uno se ve obligado a abandonar todas las certezas, abandonar todas las evidencias y tratar a cada paso de preguntarse, esto que todo el mundo ve como evidente, en esa misma medida debe ser considerado como sospechoso. Sí, un momento, por favor. Sí, yo rogaría que las preguntas fueran breves y las respuestas también. Perdón. Buenas tardes, don Gabriel. Como primera cosa que le quería decir, que yo le echo mucho de menos personalmente en la tertulia de los catedráticos. Y después la pregunta, me parece que igual no viene a cuento, pero yo igual pensaba hacérsela personalmente porque no me dice usted, si no quiere contestar, si es usted creyente. Yo no he leído mucho. Vamos a ver, sobre lo primero le agradezco lo de la referencia a la tertulia, pues esa tertulia nos lo hemos pasado tan bien. Es tan raro hacer tertulias entre amigos y esa era entre amigos, ¿no? Nos hemos pasado durante un montón de años divinamente y si usted se lo ha pasado bien también, pues vale. Sobre la creencia, mire, en el libro, al final del libro sexto de la República, Platón da el ejemplo que se repite siempre de la línea doblemente dividida, del segmento doblemente dividido, para hablar del conocimiento. Y recuerda usted que Platón dice, Platón sitúa la creencia, la pistis, en el lado de la izquierda del segmento, a su vez subdividida en dos fracciones, y de pronto hay una raya que corta completamente, que es la raya que permite pasar a la episteme y a la noesis. Para aquel que trate de apostar por el territorio de la episteme o de la noesis, es decir, de las ciencias formales, en el caso de Platón la geometría, o la teoría general, lo que Aristóteles llamará la teoría de lo ente en tanto que ente, es decir, lo que es en tanto que es, es decir, la filosofía, para ese que trate, que tenga que apostar, que decida apostar por ese territorio, no hay marcha atrás. No se puede estar en los dos sitios. Se está en la creencia o se está en el ámbito del conocimiento. Y lo único que uno puede esperar, y más que esperar, desear, y más que desear, lo que ustedes quieran, es que esas dos apuestas sepan mantener entre sí un respeto absoluto, lo cual implica que ni el científico tiene una sola palabra que decir, ni en el ámbito de la religión, ni la religión tiene una sola palabra que decir en el ámbito de la ciencia. En lo que concierne al filósofo, naturalmente, como nuestra disciplina es una disciplina de segundo grado, yo estoy continuamente operando con textos de matriz religiosa. Yo he preparado la edición crítica de Pascal, que es probablemente el autor más religioso del siglo XVII, pero naturalmente he operado en esa elaboración, o he intentado hacerlo con el rigor de un filólogo, es decir, con el rigor de quien se atiene a la materialidad de los textos y no proyecta otro tipo de trascendencia, sabiendo que esos textos de Pascal existen en función de la trascendencia, porque vamos a ser serios. ¿Por qué se conserva una caja de borradores, de papeles, de notas, que
En cualquier caso, lo que hubiera debido suceder, lo que sucede siempre es que eso va a la basura al día siguiente de morirse la persona que estaba utilizando. No eran ni siquiera borradores, eran trocitos de anotaciones. ¿Por qué se conserva eso? Pues porque la familia de Pascal está absolutamente convencida de que ese que ha muerto, Blaise Pascal, era un santo y que por lo tanto hay que recuperar como cosa sagrada sus fragmentos. Se da cuenta de ese punto en el que dos respetos se cruzan y de algún modo producen un momento mayor de la cultura occidental. Los señores de Port Royal, que recogen todos los papelitos y en el siglo XVII se toman la molestia de hacer una edición que yo creo que ningún editor actual se atrevería a hacer, que es ir reproduciendo papelito por papelito por papelito por papelito. O sea, yo tengo el facsímil de eso y es una cosa verdaderamente alucinante, tanto los papelitos mismos como la edición de los señores de Port Royal. Por un lado eso. Por otro lado, el trabajo de la filología de los últimos 3 siglos y de la filosofía de los últimos 3 siglos, de enseñarnos a ver en el juego de esos papeles cómo una apuesta religiosa desdobla la potencia de aquel que la piensa en una especie de juego de espejos en el que el autor queda completamente preso. Y mire, yo lo he escrito muchas veces y yo sé que suena raro. Yo me considero un ateo católico. No, lo digo con absoluta seriedad. No soy el primero que lo dice. Baudelaire dice algo muy parecido a eso. ¿Por qué? ¿El qué? Imaginario. No, ¿por qué catastrofista? Sí. No, perdón, esto está siendo transmitido en directo y las preguntas que se hagan sin micrófono no se escuchan y es una falta de cortesía para los que nos están siguiendo. ¿Está conectado? Hola, ¿qué tal? Un placer escucharle, don Gabriel, siempre. Muchas gracias. Vamos a ver, esta es la pregunta, son 2 preguntas, pero es una dividida en 2. De un pensador aficionado a tiempo parcial, o sea que no sé si estará muy bien construida. Vamos a ver, la pregunta la tengo aquí escrita y es la siguiente. ¿Cómo sería o cómo será, no sé muy bien qué tiempo verbal utilizar ahora, la siguiente fase de este eterno retorno sin respuestas o con todas las respuestas? ¿Espero alguna novedad en la era de la inteligencia artificial? Vamos a ver, el término inteligencia artificial es un pleonasmo. Toda inteligencia es artificial. La inteligencia es un artificio que hemos ido elaborando, puliendo y configurando a lo largo de siglos, quizá de milenios. Por eso a mí me produce siempre un cierto malestar la utilización de ese término como si estuviésemos hablando de algo nuevo. Naturalmente que la obtención de procedimientos de deducción maquínica es algo que está estrictamente ligado al nacimiento de la modernidad. Los primeros autómatas están registrados en los relojes de pared, de torre, quiero decir, de la Florencia y la Venecia del siglo XVI. Los primeros autómatas de cálculo corresponden al siglo XVII y entre ellos, naturalmente, perdonen que vuelva sobre lo mismo, pero el más afinado es la máquina de Pascal, que se puede ver en el Museo de Artes y Oficios en París, y de la que decía Alan Turing, que como todo el mundo sabe es el gran padre de toda la computación moderna. Turing lo decía con mucha gracia, dice, no me atribuyan ningún mérito, si lo único que hago es aplicarle electricidad a la máquina de Pascal. La idea de maquinizar las deducciones, de obtener procedimientos automáticos, esto es altamente económico, eso es lo que dice Pascal cuando le pregunta, pero ¿para qué has inventado esa máquina que te has medio matado no sé cuántos años para poder hacerla?
Pues mira, porque con esta máquina se podrán hacer los cálculos estos tontos. Los cálculos tontos eran los de su padre, que era recaudador de impuestos. Los cálculos estos tontos se pueden hacer con la gorra, y mientras tanto nos podemos dedicar a las cosas serias, es decir, nos podemos dedicar a la geometría euclídea, a los grandes teoremas en los cuales Pascal deja auténticos monumentos, auténticas joyas de la geometría del 17. Realmente es muy espectacular. Una cosa como el teorema del triángulo aritmético sigue hasta el día de hoy dejándolo un estupefacto. ¿Hasta dónde vamos a llegar con eso? No lo sé. Yo creo que profetizar no es nunca muy saludable, porque al final resulta que lo que más nos llama la atención 2 años después, vamos a ver, ¿cómo decir? Lo que está de moda envejece muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. Yo no sé si digo un disparate, pero creo que no fue Coco Chanel la que dijo que moda es lo que pasa de moda. Ahora en serio, cualquier procedimiento que nos permita ganar tiempo es una joya con la que debemos trabajar, pero naturalmente también debemos saber controlar. En estos momentos estamos en el inicio, yo no sabría qué decir. Sí supe cuando en 1992 entré por primera vez en Internet, utilizando un servidor norteamericano, porque en esa época no había servidores en España, había que pagar un pastón por tenerlo, pero percibí inmediatamente que aquello era la máquina de la sabiduría. Yo no sé si ha caído alguna vez en sus manos un cuento de Hoffman, en el que Hoffman narra la historia de un librero enloquecido con su biblioteca, con las bibliotecas, un bibliófilo extremo, que pues se va a casar con una chica encantadora, que es su prometida. Y entonces aparece un personaje, uno de estos personajes demoníacos de Hoffman, que dice: te cambio a tu novia por algo muy superior. Le da un libro, el hombre lo abre, el libro está en blanco, y dice: ¿qué dices? No, métetelo en el bolsillo. Piensa en el libro más raro, en la edición más rara de la que hayas oído hablar, la que nadie ha visto en siglos. Saca el libro. Ahí lo tienes. Eso es lo que yo puedo hacer hoy con mi iPad, simplemente con una línea de wifi normal, tampoco hace falta que sea prodigiosa, entrando en la media docena de grandes bibliotecas mundiales que han digitalizado íntegro su fondo, tanto de impresos como de manuscritos. Es una cosa absolutamente fantástica. En mi edición de Pascal yo justamente le doy al lector el link para que pueda ver los manuscritos. Eso que me costó pedir un permiso especial hace 30 años, eso que tuve que manejar en unos microfilmes imposibles de leer sin volverte ciego. Cada año que yo daba eso en clase, cualquiera de mis alumnos no tenía más que darle a la tecla y lo tenía en la pantalla de su ordenador. Claro, yo pensaba que ese era el destino de Internet. Estoy hablando del 92. El de proporcionarnos la biblioteca universal, una fuente absoluta de sabiduría. Hoy yo sigo utilizándolo porque para mí es un instrumento maravilloso, verdaderamente angelical, pero sé perfectamente que lo que esencialmente ha producido Internet es estupidificación colectiva, incapacidad para leer, esa posibilidad de que Google lea por ti y que por lo tanto ya no necesites leerte las no sé cuántas páginas del Quijote para que sepas con un cierto detalle de qué va el Quijote, porque Google te lo va a leer, y además si ni siquiera quieres leer tú lo que Google le pone, te lo va a contar de viva voz.
A mí, ¿cómo decirles? No ha habido un solo invento en la historia de la humanidad que no haya tenido contrapartidas. No hay inventos que no sean paradójicos. Nosotros vivimos hoy en esa paradoja. Yo tengo la fortuna de que vengo de otro tiempo y por lo tanto puedo utilizar eso como un juguete del cual soy distante. Pero también entiendo que quienes han nacido en ese mundo lo tienen muy, muy, muy duro para evitar ser tragados por él. Muy bien, pues muchísimas gracias a Gabriel Albiach por esta magnífica conferencia, por la generosidad que ha tenido de desplazarse hasta Santander para estar esta tarde con nosotros, y ahora quienes quieran que le firme el libro que acabamos de presentar aquí, vamos a colocar una mesa y pueden pasar por aquí para firmar ejemplares. Pero permíteme solo que eso Sí. sí para mí es importante, que les dé las gracias a todos ustedes, porque verdaderamente es una joya también el poder arrebatar estos minutos a la vida cotidiana y hablar de otra cosa. Muchas gracias.